Y entonces le decía, no, ya pasaste, pues, sancionado, lo sanciona el órgano fiscalizador. Y la pregunta, él decía, hacía su consulta todavía, ¿no? De que él no estaba, que él estaba bien, que estaba correcto, de que era que su capacidad no era por el material que se acumule para lixiviar, ¿no? Sino lo que se logra obtener en su depósito de sustancia rica. Para llegar pues a 1500 toneladas métricas por sustancia rica, ¿cuánto va a mover? Entonces, no es por lo que tú obtengas, es por el material que tú concentras, el bruto que pones para que se pueda trabajar, procesar. Pero se supone que no todos los titulares mineros realizan lo que es el beneficio, que algunos mineros artesanales pueden hacer solo la extracción. Ahí cómo sería, cómo realizan. No, no, es que, ojo, no el que extrae va a beneficiar. Existen plantitas artesanales, que viene el otro y lo compra, ¿no? Algunos se dicen artesanales, no tienen nada artesanales. Si solamente pero extrae y no vende nada más el artesanal. También puede hacerlo, es decir, no está obligado a tenerlo. Es decir, el artesanal puede decir, oye, solamente estoy sacando, tengo hasta 1000 y no tengo capacidad de procesamiento, porque no proceso, ¿no? Entonces, pero al venderlo no se está beneficiando. No, claro, es aprovechamiento. El beneficio, no manejamos el término de beneficio, el término lo manejamos el beneficio dentro del punto de vista de lo que es el manejo del recurso, del material. Es igual, beneficio se dice cuando se busca obtener, ¿sí?, ganancias de un recurso X. Entonces, en el mineral es el procesamiento. En los animales también existe procesamiento. Cuando se sacrifica el animal y se beneficia, ¿cómo es? Limpiándolo todo y obtienes aquello que vas a poder tú aprovecharlo económicamente. Y el beneficio llega tanto que, ¿qué cosa hacen? De lo que tú no lo vendes como alimento, lo terminas procesando para X cosas, ¿sí? Y ese es parte del beneficio, es decir, aprovechar del recurso, el aprovechamiento del recurso, básicamente. Entonces, aquí el beneficio es, te aprovechas del beneficio procesándolo. ¿Y cómo lo procesas? Obteniendo el producto que tú deseas, ¿no? ¿Y cuál es eso? Va a ser el mineral, ¿no? Porque de una X cantidad de material que te llegue, que tú tengas, vas a obtener 1 gramo de, digamos, si es oro, 1 gramo, 2 gramos de oro, ya ves, ¿no? Hay medidas. Y Madre de Dios, como el brother, Madre de Dios dice que allá ven por baldecitos, ¿no? Ya sabe más o menos cuánto viene en el baldecito. ¿Cuánto cuesta? 2 baldecitos, 3 baldecitos, 4 baldecitos. Y a mí me llamaba la atención cuando me contaban, nunca he ido, la verdad, sinceramente, tantos años nunca he ido allá al lugar. He ido a Madre de Dios, pero no al lugar mismo. Y me comentaban que, pues, los que han ido, que venían también sorprendidos, oye, mira, que balsón por baldecito. Y en la trastienda del negocio de la persona tenía su retorta, y el solito buscaba. Él hacía todo para sacar beneficiar el mineral y sacar hasta el refogado, que es meter el soplete y sacar ya el granito, ¿cómo le llaman? Pulpita. El nombre, no sé, a veces hay términos que no. Sé que es el ya refogado, el mineral refogado y ese mineral sólido, pero tiene sus nombres que le aplican. Pues entonces, para terminar la dilación, esas 25 toneladas se entiende que es tanto de producción en planta o de extracción, ¿sí? Que yo solamente... No, producción de planta no, es lo que ingresa a la planta. Es lo que ingresa. Claro, porque si yo de repente no lo vendo a planta, ya, no ajá. lo vendo, Este que está acá, este señor que está acá, ¿sí?, él va a sacar el mineral, ¿sí? Él saca en cantidades, en bloques. ¿Cuánto será? No se sabe, porque ahí va a haber ganga, va a haber un montón de cosas. ¿No está limitada a sacar 25 toneladas bien?
¿El minero artesanal? No, es decir, él lo que meta, él puede sacar, al final él va a ir sacando y lo va a ir vendiendo. ¿Cuál va a ser su producción de él? ¿Cuál va a ser su producción como producción? La venta. Correcto. La venta. ¿Cuánto es lo que tiene que ser? Entonces ahí vienen los límites de la producción. ¿Cuál es su producción mínima? ¿Cuánto tiene que alcanzar? 5% de la UIT. Tonelada métrica, UIT, año a día. Hectárea por año, ¿no? Así es. Entonces calcula, ¿cuántas hectáreas tiene? 100, 200, 300, ya. Una cantidad X de hectáreas. Y entonces determinas en valor cuánto es lo que tú sacaste del mineral, por cuánto lo vendiste, ¿sí? Y si eso llegas a completar, llegas a superar el 5%, ¿sí? El 5% de la UIT por hectárea y año. Como minero artesanal. ¿Y si ¿Te acuerdas? Si tú facturas más, normal. Esa es la producción. Esto es capacidad de planta. Y es lo que te autoriza la autoridad minera. Esa es capacidad de planta. Tu planta va a sacar 25. Y tú dices 25, por eso tú eres autorización de beneficio. No, yo soy pequeño, voy a llegar a 300. Entonces no puedes superar 300, porque si superas 300 es porque tienes una planta más grande y entonces, lógicamente, tu derecho de vigencia es mayor porque pagas por capacidad instalada, ¿sí? Tu estudio ambiental debe ser también mayor porque va a significar que hay mayor instalación, máquinas, equipos. Entonces, una cosa es producción y otra cosa es capacidad instalada. Son dos cosas diferentes. No se puede confundir. Una cosa es producción mínima o producción de lo que tú desarrollas. Como te digo, puedes obtener producción de acá nomás sin tener que ir allá. Porque la producción se va a ver, ahora si tú sacas y llegas acá, la producción lo vas a calcular ¿con qué? Con el resultado final, con lo que tú obtengas, con lo que tú vendas. Si eso lo procesas en tu planta, ¿sí? Y lo vas a vender a un mayor precio, tú al final vas a acreditar con cuánto es lo que estás vendiendo. Por eso digo, explotación más comercialización. A ello se añade otros procesos que pueden haber. ¿Eso se verifica con el STAMIN y la DAC? Y al final todo eso lo tienes que ingresar al STAMIN, claro, o en la declaración anual consolidada con la DAC. Disculpe, doctor, el primero era solamente para lo que tiene su concesión minera, y el otro para lo que tiene solamente su planta de beneficio. ¿Cuál te refieres? Extensión es por concesión minera, nada más. Y esta capacidad minera, que es capacidad instalada, es capacidad de planta. Ajá, capacidad de beneficio. Aquí tenemos el derecho de vigencia, es una obligación. Así como existe la producción, el tema del derecho de vigencia es otra obligación. El incumplimiento de la vigencia implica la pérdida del derecho. Hay obligaciones cuyo incumplimiento, ¿sí?, puede significar la pérdida del derecho. Y hay obligaciones que simplemente te sujetas ¿a qué? A multas. Sanciones económicas, son multas. En este caso, la vigencia, si tú no pagas, si tienes una deuda, no te van a cobrar intereses, nada, sino que si dejas de pagar 2 años, caducas. Ya, no es que el Estado te va a venir a cobrar porque no pagaste, no, caduca, simplemente es una deuda y caduca. Ya no hay acreditaciones temporales tampoco. Pierde, ya no hay nada. Y es que también tienes 6 meses, pues. Tienes desde cuando sale el padrón. El padrón sale, este año salió temprano, salió en enero, creo, a finales de enero. Entonces ha salido temprano, hasta 30 de junio. Pero muchos vienen y dicen, deposité el 1 de julio, no pude, el 30 de junio estuvo saturado, me fui al banco, no pude hacer. Demasiado, ya no se puede. Tenemos casos de esos, Oscar, que pagan el último día a las 5:30, tenemos uno que pagó mal el Oscar, pagó 9.9 y un minón, ¿no? Entonces ya sabes que un minón que vale como $4 millones, que Pamela sabe, un caso que vino con el cheque y todo, ¿no? Yo me ganaba mi comisión ahí, cuando fuimos a revisar,
el chibolo que es samarquino, cachimbo, fue a pagar y la cajera le confundió. Le dijo, como estaba por ahí, vas a el banco, paga, no va a pasar nada, papito. Le dijo, pagó al 9 como $9,000, y nunca ejecutó el pago. Y perdió la mina y ahora está como ya libre para el mes de octubre. Se ve que ellos van a presentarse ahí, en ese lugar. No, yo ya No, pero bueno, ellos no lo pueden solicitar porque están impedidos de hacerlo por 2 años. Pero uno de ellos está Pues, en formalización y tiene un derecho de preferencia solamente por una área, una planita. Y si se puede formular. ¿qué? ¿Por formalización? Sí, tiene su diligencia, pero una pena, ¿no? Realmente. Claro, en otras palabras, trabajó para el que está en formalización. Dice, piensa mal y acertarás. Doctor, pero ahí creo que este diseño ampliado hasta el 3 de julio, ¿o me equivoco? Con el feriado, el 30. Claro, es el 30, ¿qué día cae? 30. ¿Viernes cae 30? Sí, 30. 30, pero ¿es feriado? Lo han declarado. Al Estado es feriado. Lo han declarado. Sí, declarado ya desde el año pasado. No, pero si está... No, el 29 sí, no, el 30 digo. Si está declarado con una resolución, ¿no? En el peruano. Ah, ya, para el Estado está, pero lo pagan por el banco. Está declarado feriado. Y bueno, en todo caso, habría que aplicar la mejor decisión a favor del titular. Por lo tanto, tendría que correrse de acuerdo a la ley. Se corre al día hábil siguiente. Pues va a pagar, sí, pues, viernes 30 de julio. Ya, pero no paguen, ya paguen hasta el día 28, ya está. No, a última hora es terrible. El derecho de vigencia se paga de acuerdo a cada actividad. Por minería se paga de acuerdo al hectareaje. ¿Sí? De acuerdo al hectareaje. $3 por año hectárea, $1 por año hectárea, 5 es $0.50 por año hectárea los productores mineros artesanales. El beneficio se paga de acuerdo a ciertas cantidades que está establecido en la norma, ¿no? Hasta 350, hasta un 0.0014 de UIT por tonelada métrica. Es un cálculo. Pero básicamente hacer un cálculo matemático muy así en papelito, así, no funciona. Esto funciona por un algoritmo, hay una fórmula que fue publicada en el año 1998, si no me equivoco, 97, 98. Hay una resolución directoral en la cual se dice el derecho de vigencia de las concesiones de beneficio y se estableció la fórmula para que lo puedan calcular. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy que se solicitan las concesiones de beneficio por medio electrónico, ya está dentro una calculadora en donde tú pones la cantidad y ya te sale cuánto es, ¿no? Eso le dije, póngalo porque si no la gente va a estar con problemas, ¿sí? Porque después igualito va a estar calculando y la gente iba y preguntaba al ingeniero, ¿puede calcularme cuánto es? Porque aunque si pagaba de menos no pierdes, a diferencia de la concesión minera, ahí no hay problema. En la concesión de beneficio, si no llegas a pagar el completo, no hay el tema del rechazo, no hay nada de eso ahí, en la concesión de beneficio. Es decir, en la solicitud de concesión de beneficio no hay un rechazo porque pagues de menos, ¿no? Sino que simplemente se hace un recálculo y te comunican que debes de completar el pago. Y después, por labor general y transporte minero, es por metro lineal, 0.003% de la UIT. Profesor, pero la labor general ha sido reemplazado casi por el tema del contratista. La labor general, podríamos decir que ha sido reemplazado, porque al final ya no existe labor general, pero no ha sido reemplazado, la verdad, legalmente no ha sido reemplazado, sino que en la práctica la empresa desarrolla esas actividades. De la actividad de desagüe, la actividad de ventilación, la actividad de izaje, lo desarrolla la empresa, pero lo hace a través de empresas contratistas mineras, ¿sí? Pero lo desarrollan ellos, porque como el contratista no es alguien externo, no es un concesionario, es simplemente alguien que presta un servicio. La empresa minera también lo puede hacer con su personal. Si no decide contratar o si no quiere contratar a una contratista, tiene su personal de planta, lo hace con su personal de planta, ¿sí?
Por eso al final el tema de la concesión de labor general era un tema en la cual sirvió en una época y podía servir si hay concesiones pequeñas, por ejemplo, en un área determinada y en donde pues le sea engorroso costear la ventilación, el desagüe o el izaje. Entonces le encargan a estos. Alguien todavía puede solicitar, el problema es que nadie lo solicita porque todavía siente, ¿y ahora y a quién y con quién voy? Si cada uno contrata a su contratista, ¿no? Y ahí a través del contratista también he encontrado un mecanismo en el cual la empresa lo que hace es contrata a un personal X a través de una empresa X, ¿no? Que a veces es una línea, tiene una línea invisible entre la empresa principal y la contratista, ¿no? Y quién paga los derechos y quién se responsabiliza de las obligaciones laborales, la empresa contratista. Por eso los trabajadores de empresas contratistas señalan, ¿no? que en el caso de ellos pues existe este problema de que tienen un trato diferenciado respecto al trabajador de planta de la empresa. Hago lo mismo, pero él le paga más y a mí me paga menos porque estoy una contratista, ¿no? Y aquí no se aplica el tema del laboral respecto al asunto de que en laboral existe una norma en la cual la empresa tiene que desarrollar con su personal las actividades principales. Y aquí no se puede aplicar en estricto eso. ¿Por qué? Porque la modificación del uso de la empresa contratista para actividades de exploración, explotación, desarrollo y beneficio está en una ley. Es una tercerización. Que en el fondo es una tercerización, ¿no? En el fondo terceriza la actividad. Eso es cierto, ¿no? Pero esa norma salió en el año 96. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de facilitar justamente a las empresas poder desarrollar actividad, ya que los mismos de labor general, las concesiones había 1 o 2 creo, ya se habían reducido en grupo, en cantidad. Y en todo caso, la idea era mejor contratar a empresas especializadas. Fue la idea que hubo. No conozco más de cómo se generó esto, sería interesante ver, ¿no? Cómo fue la discusión legal para poder establecer, pero imagino que considerando la época, el tiempo, el objetivo era brindarles una serie de facilidades a las empresas para que puedan invertir. El asunto es analizar si eso conviene mantenerlo o no, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la discusión. Permisos para las actividades mineras. Este punto es parte de una exposición que hice respecto cuando me dijeron, ¿qué permisos hay? Entonces, yo dije, no hay permisos, no, pero sí hay. Entonces comencé a pensar, permisos. Entonces hice un cuadro de esto, de los permisos, que no lo otorga necesariamente en todos los casos la autoridad minera, porque sí hay permisos y hay licencias, pero que lo obtienes de otros sectores. Y entonces hay un cruce, un cuadro en el cual tenemos las actividades que son exploración, explotación, beneficio y transporte, como actividades mineras, que son materia de autorización, ¿no? Y qué es lo que, qué permiso o qué concesión o en todo caso hay que entenderlo de esos términos, qué título habilitante necesitan para que se autorice. Al final la concesión minera se convirtió en un título habilitante. Sí, porque la concesión minera como tal no te otorga el derecho de explotar de manera inmediata, ni explorar. Hoy en día tampoco no puedes explorar, porque pasas por un proceso de autorización. ¿Qué es el proceso de autorización? Créanme que hasta el año 2001 no había la figura de la autorización de explotación, no existía la figura. ¿Por qué? Porque entonces yo cómo iniciaba mi explotación. Comunicabas, de acuerdo a la 023, que era el reglamento de seguridad,
y higiene minera, que es el reglamento, la 023 del año 92 EM, señalaba de que para poder iniciar mi actividad de explotación yo necesitaba ¿qué? Necesitaba presentar un estudio técnico. Nada más, presentar, ni siquiera tenía que ser sujeto de evaluación, no tenía que presentarlo. Revisaba los TUPA de aquella época, dentro del TUPA había un punto, no era un procedimiento, era simplemente presentación de informe. Es recién con la norma, con la del año 2001, con la 046, con el reglamento de seguridad, en ese entonces el nuevo reglamento de seguridad e higiene minera, que establece que para iniciar operación minera, para iniciar, y no, en este caso básicamente explotación, ¿qué necesitas? Para iniciar operación minera necesitas tener el título de concesión, necesitas tener tu certificación ambiental, tu estudio de impacto ambiental, tu autorización del terreno superficial y lógicamente no presentar tu estudio técnico que debería tener, y no dice en ninguna parte porque ¿no? El artículo 25, si no me equivoco, ese era el artículo 25, ¿verdad? Que decía simplemente eso, como que debería contar. Y ya esto ya estaba en el artículo 22 de la 018 también, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que... 22? No, ahí lo vamos a ver. Hay una norma en la cual establecía qué es lo que debía tener los titulares de las concesiones para poder iniciar también. Y era lo mismo, pero no había el término autorización. Lo que pasa es que si tú vas a presentar ante la autoridad un conjunto de documentos, ¿qué va a hacer la autoridad? Lo va a evaluar para determinar si está bien o no lo está, ¿correcto? Y te va a decir, ok, está bien, ya puedes iniciar. Al final, ¿qué terminó transformándose eso? Eso va a salir en una resolución, porque todo documento que emite la autoridad es un acto administrativo, entiéndase así, en la cual resuelve una solicitud. Y en este caso él estaba demostrando que él tiene todo y que va a iniciar. Ah, ya, a ver, pásame, voy a revisarlo. Oye, no, sabes, aquí te falta esto. Y empiezas aquello que debería constar solamente de 2 pasos, la presentación y el visto bueno y decir que ya está ok y que puedas iniciar, se transformó en todo un procedimiento, porque si advertías que le faltaba algo, entonces te observaba. 1. 2. El estudio técnico. Oye, no, está bien, le falta esto. Y te observaba el estudio técnico. Ya no es que el estudio técnico lo presentabas simplemente y no estaba sujeto a evaluación. Ahora presentabas el informe técnico y estaba sujeto a ser revisado. Así es como nace en el año 2001 la figura de la... La pregunta es, ¿y cómo así? El TUPA del año 2001 sale más o menos en junio, digamos, más o menos, no, calculando, ¿no? Yo lo que recuerdo, sale más o menos en junio, digamos. Y la 046 sale en julio. El TUPA del 2001 del Ministerio de Energía y Minas te hablaba de presentar un informe. Y con sale 046, entonces hubo toda una discusión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y recién el TUPA del año 2002 introduce la figura de inicio de operación y te pone los requisitos que debería tener el que va a iniciar. Y se genera como un procedimiento. Por eso el tema de las autorizaciones de explotación nacen desde el año 2001 hasta la fecha. Pero es recién en el año 2012, es decir, más de 10 años después, cuando un decreto supremo introduce la figura de la autorización de explotación y la figura de la autorización de exploración. ¿No?
no es que el tema de la autorización de explotación sea del año 2012, sino ya se venía desde el año 2001. La exploración sí es novedosa. Es a partir del año 2012 en esos términos. ¿Y eso también a qué se debe? ¿Por qué? Porque la 055 del año 2010 establecía en su contenido que para explorar necesitabas contar con tales documentos. E igual, ¿no? ¿Qué deberías tener? Tu concesión minera, tenías que tener tu estudio de impacto ambiental, tenías que tener tus monitoreos, y por eso entramos en un proceso, y ya se creó un proceso de autorización de explotación. El terreno superficial, que es importante. Oye, ¿dónde está la casa? En este cuadro, lo que vemos es que en la parte superior están las actividades y a nivel transversal están las autorizaciones, ¿no? o los títulos habilitantes que necesitan obtener para el procedimiento. De tal forma que vemos que para exploración y explotación necesitan el título de concesión minera. Esto no, porque no corresponde, supone que esto va a venir en su propio título de concesión. Pero para el caso, la autorización del terreno superficial necesitan todos. Y acá vemos la entidad, ¿no? ¿Quién lo otorga? El propietario, la comunidad campesina, es decir, el ente privado, o si es terreno del Estado, la SBN, el gobierno regional o las entidades públicas. El CIRA, o el Plan de Monitoreo Arqueológico, ¿quién lo otorga? El Ministerio de Cultura. La certificación ambiental, ¿no? La DEGAN, la DREN, hoy en día ya pues ¿quién entraba en escena? El SENACE, el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Para la minería. Sí, pero ahora está metiendo en todo, ya pronto se va a llevar la exploración también. No, el pequeño productor siempre va a ser la DREN o la GREN. Pero la DEGAN, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, va a ir perdiendo a favor de SENACE esa facultad de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Van creciendo más entidades, ¿no? Se van originando más entidades del Estado, ¿no? Ese es el asunto. A eso es lo que los inversionistas manifiestan, de que es muy engorroso, ¿no? Después tenemos el tema de vías de acceso, la autorización de afectación de carreteras, ¿no? Que lo hace a través de Provías, el Ministerio de Transportes, y la licencia de uso de agua, el único que tiene que ver con tema de agua, ya sea licencia de uso de agua o la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, o el reuso, aunque la norma no habla de reuso, ¿sí? Habla de vertimientos. Y en todo caso, hubo todo un problema desde el año 2010, porque antes sí, de acuerdo a la norma antigua, podías verter, es decir, depositar el agua en cualquier otra fuente, natural o artificial. Pero a partir del 2010 solamente se puede entender que hay vertimiento de aguas cuando esto se deposita en una fuente natural. Río, laguna, ¿no? Lago. Y lo que sí se ha visto es que de acuerdo a la capacidad de la planta y del método de procesamiento, pueden ser, ¿qué cosa? Recirculatorio. Si es recirculatorio, entonces no va a haber vertimiento. Es lo que no la acepta la Autoridad Nacional del Agua, el término, lo que nosotros en un momento determinado se dio a entender con término de vertimiento cero, ¿no? Vertimiento cero es no hay vertimiento, es un método de recirculación. El vertimiento cero no es otra cosa más, dicen ellos, que el reuso, que sería el término que correspondería, el reuso del agua. Porque como no lo vierto, ¿qué pasa con esa agua que fluye? El efluente vuelve nuevamente al sistema. Vuelve al sistema. Luego tenemos el tema de los planes de cierre, que sí
es para todos los casos. Podría ser en exploración también, no lo hemos puesto sin esos términos, pero podría ser en exploración cuando estamos hablando de un plan de cierre, cuando es un semidetallado, por ejemplo, ¿no? Entonces, aun cuando, sin embargo, la norma de planes del plan de cierre de minas, acá tiene que haber, pero el estudio del plan de cierre de minas, según la norma, solamente empieza a partir de la explotación. No habla de exploración. Por ese motivo, no corresponde presentar un estudio de plan de cierre para exploración, a no ser que salga la norma y establezca una norma del mismo rango y establezca que deba ser parte de, ¿no? Una consulta, si me declaras con una concesión de beneficio, igual tengo que hacer el plan de cierre. Sí. Lo más que ya está caducado. El plan de cierre lo tenga vigente o no vigente. Igual, porque eso entiendes de que es... te voy al caso más extremo. Estás en operación y colmataste y no te autorizaron. No te autorizaron el depósito del mineral, del residuo, del relave. Pero con tus pruebas y ensayos, ¿no?, entre comillas, terminaste depositando más material y colmataste, llegaste al límite. Ya. Viene la autoridad y te dice, oiga, usted ya ha trabajado, ha depositado y me puede autorizar, ¿no? Y ya no te puedo autorizar. ¿Cómo te puedo autorizar que deposites sobre algo que está colmatado? Lógicamente te van a sancionar, pero el tema es, ¿qué corresponde ahí? Un cierre. Presentar tu plan de cierre, o si en tu cierre ya está establecido, pues empezar más bien ya, ¿no?, toda tu actividad de cierre de ese depósito. A no ser que, viene el otro asunto, a no ser que presentes, ¿no?, y eso sucedido, presentes un estudio de recrecimiento del depósito, ¿no? Entonces modificas tu solicitud, recreces más, e igual ya está la sanción puesta, si no, nada va a cambiar la sanción por haber depositado sin autorización. ¿Y ese plan de cierre puede incluir la destrucción de la planta y todo eso? El desmantelamiento. El desmantelamiento. Claro, es parte. Dentro de los planes de cierre, uno de los mecanismos es lo desmantelas, lo retiras, ¿sí? La planta tiene que desmantelar. ¿Y si hay construcciones de obras civiles y cosas? Demolición Demolición. y retiro, sí. El plan de cierre también incluye el tema de la remediación ambiental, ¿no? Está incluido, correcto. Sí, sí. En el tema de los depósitos, no lo puedes borrar, no lo puedes sacar el depósito, entonces tienes que hacerlo parte de la geografía y en todo caso tienes que neutralizar, ¿no?, el mineral que está allí, cubrirlo y luego revegetar el espacio, el área. Doctor, hemos visto la concesión de beneficio, que para la concesión de beneficios se necesita pues la autorización del Estado. Para un depósito o almacenamiento de mineral en una cancha, algo así, también se necesita. ¿Qué es lo que dice la norma? Ahorita vamos a llegar, voy a dar un salto cualitativo, ¿no?, y cuantitativo ¿Cómo se llama ellos? ¿Cómo se llama lo que tiene un nombre ellos? Los que guardan. ¿Los que almacenan? Sí, tiene un nombre. ¿Los que almacenan almacenamiento de concentrado, de material? Sí, tiene un nombre. Luego viene el tema, aquí hay un punto. Acopiadores, ¿no? No, ese es otro. Ah, ya. Ese es otro, no, ese es otro. Sé a dónde va, sé a qué te refieres, pero los que acopian pueden tener planta. El que acopia básicamente es el que recoge el mineral. En los casos de los informales es lo que hace. Pasan por todos los sitios donde están los informales sacando, pasas con tu camioncito recogiendo, vas acopiando. Pero es parte también del proceso, porque cuando tú desarrollas la explotación y vas a pasar al beneficio, vas acopiando el mineral, que no es otra cosa que acopio, es la acumulación en un punto, en una cancha, ¿sí? Pero
lo que tú te refieres es aquel que está recogiendo en varios lugares y lo lleva a una planta. Sí, o que varias personas dejan en ese lugar de descansión. Claro, Minerales. claro, mayormente, como te digo, ¿no? Los que han estado haciendo acopio mineral, en esos términos, han sido las plantas que se le han estado comprando a los informales. Entonces, un gran negocio ha sido pues las plantas informales, ¿no? Un recontra negocio. Y planta formal nomás, que tomes material informal, no declarado y reconocido, ya era un buen negocio, ¿sí? Pero no quise decir el nombre, pero tú lo has dicho. No quise decir. Sí, la Itaruma. Lo que pasa, alguna vez, la Itaruma expuso su proyecto hace muchos años en el Instituto de Ingeniero de Minas, en los jueves mineros. Sí, se fue. Yo tuve la oportunidad, no siempre voy, pero tuve la oportunidad, fui y justo le tocó exponer, ¿no? Interesante, ¿no? Beneficio de la actividad minera en provecho del entorno social, así era la figura, ¿sí? Que ellos, ¿no? Su actividad aprovechaba. Estoy hablando pues de hace muchos años atrás, ¿no? Ellos decían que cuando llegaron encontraron muchos informales en la zona, porque ellos solicitaron las concesiones de esas áreas y les dieron. Pero cuando quisieron iniciar se encontraron que estaba pues lleno de informales. ¿Y cómo iba a retirarlos? Es decir, era complejo retirar a todos los informales. Entonces, como era complejo retirarlos, lo que hizo fue agruparlos. Eso fue lo que pusieron. Diapositiva, agruparlos, capacitarlos para que hagan una actividad minera sostenible. Así en esos términos, ¿no? Y todavía, con las comunidades del entorno, trabajar para que puedan abastecerles de alimentos, ¿no? Sí, hacer un trabajo. Sí, era bacán la forma, ¿no? Y que en todo caso, lo que ellos estaban haciendo es, al capacitar, lo único que sí hacían entonces era que el mineral que sacaba era pues beneficiado. ¿Te das cuenta? Y lo formalizaron. Su gran bandera era que ellos habían logrado formalizar a los informales. Estoy hablando del año 2003, 2004, no más o menos. ¿Y cómo es que le habían formalizado a los informales? Les habían hecho contratos de explotación. Y esa era la novedad de la ley de promoción de la inversión, de promoción de la pequeña minería y la minería artesanal del año 2001. Que un mecanismo de formalización podía ser un contrato de explotación. La misma figura que se utiliza hoy en los procesos de formalización, que no lo están creando, es una figura que ya existía desde el año 2001. Se formaliza. No es una novedad, es simplemente está recogiendo ya una figura existente. Entonces ellos lo formalizan, hacen contrato y lo formalizan. Lo que no decían, y eso ya después va saliendo, es que sus contratos eran medio leoninos. Claro, cada uno hace un negocio, ¿no? ¿Y cuál era su negocio? Ellos recogían, no les importaba si eran formal ni informal. Al final ya se metieron con todo, es decir, lo formalizaron a ellos, pero igualito ellos comenzaban a recoger, como muchos recogían de distintos lugares. ¿Cuál era el contrato? Yo vi un contrato de esos cuando estaba en Ocinermin. Yo trabajé en Ocinermin también, tema fiscalización. Y alguna vez Ocinermin quiso entrar ahí, pero para eso quiso bajar la valla del pequeño minero, para tener la posibilidad de ingresar allí. Menos de 350, por ejemplo. Quiso entrar. Pero no cambió la norma y se quedó ahí. El proyecto quedó allí. Pero llegaron contratos. Yo me acuerdo que vi un contrato en el cual establecía que, fíjense, el 50% del mineral, como era un contrato, no era un pago, se cobraba con el 50% del mineral que él sacaba. ¿Sí? El minero informal, que ya con ese contrato se formalizaba, entregaba el 50% del mineral. El 30%, o un poco más creo que era, como parte de todo el contrato y todo esto,
le exigía que lo vendiese a él, que sea él el primero que lo compre. A no ser que él, ¿no? El contratante, el titular de la concesión, que estaba haciendo el contrato, no quisiera comprar, ya él ya puede disponer en ese supuesto, pero a él se lo tiene que ofrecer y él lo tiene que comprar. Si no había la figura en la cual él decía, si él no, si él, ¿no? el informal, el contratante no quisiera, no, a él lo tienes que ofrecer y él te lo compra al precio que él te ofrece, entiendas. El 10% que le quede, ya lo puede vender libremente, él puede disponer, lo puede vender a cualquiera, a otro, a terceros. El problema es que cómo se iba a estar movilizando con un 10% de todo el material que ha sacado al salir afuera a ofrecerlo a alguien aquí. Al final terminaba vendiéndolo todo. No es que perdía, no sé si perdía o ganaba. Para él al final la idea, el negocio, era la idea que le vendía era que tú aquí no vas a vender. Claro, me lo vendes a mí. ¿Qué vas a hacer? Pierdes llevando a otro sitio. Si todo lo que puedes ganar vendiendo lo otro a un precio mayor, lo vas a perder en movilizar todo el material, ¿no? De alguna forma esa era la idea. Entonces, véndamelo a mí, y se lo compraron, vendía. Tranquilo, el hombre. Y eso, por eso te digo, poner la planta, por eso cuando hubo el proceso de formalización, la idea, ¿no? Cuando conversamos les digo, apunten a las plantas. A través de las plantas son el tema, o la planta introduce mineral informal, ¿sí? O hace este tipo de negocios. Entonces las plantas son el tema. ¿Qué posición quiere ser? ¿El minero, el topo que está sacando el mineral, o quiere ser el conductor de una planta de beneficio? ¿Qué posición escoges? Lógico. Sin hacer nada, fácil. Bueno, tampoco, sin hacer nada tampoco no, porque cada uno hace su rol, pero en la planta tienes que invertir nada más. Y por eso han logrado la inversión, han participado. Los suizos están metidos en eso. Los suizos, los canadienses también se están metiendo en eso, en la pequeña minería. En este proceso de formalización, en pocos, pero se están metiendo. En el proceso de formalización del 2012, el 1105, creo que sí podían ingresar al proceso de formalización las concesiones mineras y los señores que están dedicados al plata beneficio. Sí. Pero ahora, con esta norma... Lo que pasa es que debe entenderse que la formalización es un proceso que ha iniciado en el 2012, esta nueva formalización, porque ha habido muchos proyectos de formalización. Este es un proyecto en el cual viene y te estacionas, pero es un nuevo proceso.